¿Alguna vez has sentido que cuanto más ruido hay en el mundo, más presión hay para hablar? En las bulliciosas calles de Madrid, donde las conversaciones en los bares y el ajetreo de la Gran Vía nunca cesan, parece que el silencio incomoda. Como si no hablar de lo que haces, a dónde vas o qué estás construyendo significara que no estás esforzándote lo suficiente, que no tienes nada que mostrar. Durante mucho tiempo yo también lo creí. Pensaba que debía justificar cada paso, informar a todos de mis avances, demostrar que estaba creciendo. Pero cuanto más hablaba, más me daba cuenta de que estaba desperdigando mi enfoque, abriéndome a opiniones que no necesitaba y entregando pedazos de algo que aún no había terminado de construir. Lo que cambió no fue que de repente tuviera más éxito, sino que aprendí a quedarme quieto. Dejé de narrar cada movimiento y empecé a proteger lo que realmente importaba. En el camino descubrí una verdad que nadie dice en voz alta. Las personas más fuertes no se mueven en el ruido, se mueven en el silencio. No anuncian sus logros, se convierten en ellos. No gastan energía en hacerse notar, la invierten en volverse imparables. Así que esto no va de callar para desaparecer, sino de callar para crecer hasta convertirte en alguien que nadie pueda ignorar. Quédate conmigo, suscríbete si esto te toca el alma y comparte tu historia en los comentarios, porque aunque avancemos en silencio no caminamos solos. Lo que viene a continuación te desafiará a soltar el ruido y por fin escucharte a ti mismo. 1. No compartas tu fuego con cualquiera. Cuando hablas de tus sueños demasiado pronto, se los entregas a personas que no están preparadas para sostenerlos. Algunos asentirán, sonreirán y fingirán interés, pero en cuanto des la espalda, verterán. Dudas sobre lo que apenas has comenzado. Crees que compartes para buscar apoyo, pero la mayoría solo te escucha para juzgarte, no para comprenderte. Y ahí empieza la fuga, no en tu plan, no en tu potencial, sino en el silencio que regalaste, demasiado pronto. Cuando el fuego es aún pequeño, un solo soplo de duda puede apagarlo. No necesitas proclamar que estás cambiando tu vida. No necesitas una audiencia para presenciar tu disciplina. Si estás pensando en cambiar de carrera, empezar de cero, construir algo desde la nada o simplemente volver al gimnasio después de años evitando los espejos, guárdatelo para ti. No porque te avergüences, sino porque la etapa inicial de cualquier transformación es frágil. Y la verdad es que a muchas personas no les gusta que superes la versión de ti con la que están cómodas. No quieren quedarse atrás, así que disfrazan su miedo de preocupación, te dan consejos que no pediste y te empujan sutilmente a quedarte donde estás con un desaliento camuflado. Recuerdo a Carlos, un hombre de Valencia que quería montar su propio negocio tras 2 décadas, trabajando en una oficina. Cuando se lo contó a su cuñado, éste le dijo: «A tu edad eso es muy arriesgado. ¿Estás seguro?». También conocí a Marta, una mujer de Sevilla que quiso tomarse un año sabático a los 35 para perseguir lo que realmente le apasionaba. Sus compañeros de trabajo se rieron, lo llamaron una crisis de los 30 y le aseguraron que se arrepentiría. Ambos frenaron sus planes, no porque fracasaran, sino porque el peso de las voces externas se volvió más pesado que sus propias razones para empezar. Así es como se drena la energía, no en el hacer, sino en el justificar. Empiezas a moldear tu camino, no según lo que es correcto para ti, sino según lo que suena aceptable para los demás. Ajustas tus metas para que sean menos extremas, más razonables, más realistas, hasta que un día te das cuenta de que persigues una versión de tu sueño que ya no reconoces. Los estoicos nunca buscaron aplausos por su contención. Valoraban lo esencial. Como dijo Séneca, no desperdicies tu alma en quienes no la merecen. Cuando proteges tu fuego, le das espacio para crecer. Lo dejas respirar sin interrupciones. Dejas que genere calor, no solo luz. El silencio no es esconderse, es preservar. No estás menos comprometido porque no le contaste al mundo lo que haces. Estás más enfocado porque no pediste su aprobación. Y si aún necesitas una razón para callar, aquí la tienes. Tu sueño es tuyo. No le debes a nadie los borradores. No necesitas explicar tu proceso a personas que no han ganado el derecho de ver tu obra en curso. Deja que se pregunten, deja que especulen, deja que hablen en círculos mientras tú avanzas en línea recta. Porque cuando llegue el momento, y solo cuando llegue el momento, tus resultados serán tan contundentes que no necesitarán presentación. Y entonces te darás cuenta de que el silencio no fue solo protección, fue poder. 2. Ser reservado no significa ser débil.
El silencio tiene algo que confunde. En un mundo que premia el ruido, las respuestas rápidas y la voz que más resuena en la sala, elegir la quietud parece casi una rendición. Pero quienes entienden, de verdad el poder saben esto. El silencio no es retroceder, es contención. Es la capacidad de guardar tu fuego mientras otros lanzan chispas. Es caminar por una tormenta sin gritarle al trueno. Y ese tipo de control no es debilidad, es disciplina, disfrazada de calma. Hace poco en Barcelona, Javier se vio atrapado en una discusión que no buscó. Fue en redes sociales, pública y desagradable. Las acusaciones volaban, las suposiciones se amontonaban y todos esperaban su reacción. Escribió respuestas una y otra vez, cada una más afilada que la anterior, pero las borró todas. Sabía que en el momento en que respondiera, estaría jugando su juego, no el suyo. No se trataba de tener miedo a defenderse, sino de entender el coste de la atención. Porque a veces demostrar que tienes razón solo demuestra que necesitas su validación. Javier no respondió, no explicó, no publicó nada. En cambio, volvió a su trabajo. Semanas después, los mismos que intentaron provocarlo empezaron a copiar las estrategias que antes ridiculizaban. Ser reservado no significa perder, significa esperar y luego liderar. La mentalidad estoica se construye sobre el control, no sobre los demás, sino sobre lo único que realmente posees, tú mismo. Cuando hablas por impulso, pierdes esa posesión. Tus emociones toman el mando y tu enfoque se quiebra. Quien no puede estar en silencio sin necesidad de explicar, defender o contraatacar, aún no ha aprendido a gobernar su mente. Esa es la diferencia. El hombre que vence no es el que gana la discusión, sino el que no necesita tenerla. En cualquier lugar, en el trabajo, en casa, incluso entre amigos, el más peligroso no es el que más grita, es el que observa, escucha y habla solo cuando sus palabras son precisas. Quien puede soportar el desprecio sin dejarse arrastrar al caos se vuelve intocable. Porque cuando tu respeto propio ya no depende del reconocimiento público, te haces inmune a la manipulación. Dejas de reaccionar y empiezas a responder, y a veces no respondes en absoluto, no porque no te importe, sino porque te niegas a gastar energía en algo que no construye la vida que persigues. Siempre habrá alguien que confunda tu calma con cobardía. Déjalos. Su malentendido no es tu carga. No tienes que reaccionar solo, porque tu quietud les incomoda. No le debes a nadie una demostración de fuerza. La verdadera fortaleza no actúa para el público. Sostiene. Elige su momento. Y cuando llega, transforma la sala. No con ruido, sino con claridad. Esto es lo que el estoicismo forja en ti, la capacidad de pausar sin derrumbarte, de soportar sin explicarte, de resistir sin hacer un espectáculo. El mundo está lleno de hombres que explotan ante el primer signo de desprecio, que reaccionan solo para probar que están vivos. Pero el hombre que guarda el fuego en su pecho y la paz en sus manos es peligroso de una forma que el mundo no puede prever. No necesita gritar para ser escuchado. No necesita discutir para tener razón. No necesita una multitud para sentirse seguro. Así que la próxima vez que alguien intente provocarte o sacarte de tu centro, recuerda, el silencio no es la ausencia de poder, es su forma más pura. Consérvalo, protégelo. Y cuando llegue el momento de alzar la voz, que sea clara, firme e inolvidable. No porque reaccionaste, sino porque no tuviste que hacerlo. 3. Algunos sonríen, pero solo esperan tu caída. No toda sonrisa es apoyo. A veces es una máscara que oculta a quienes esperan verte tropezar, solo para confirmar los celos que llevan en silencio. Si no estás atento, confundirás su cortesía, con aliento, su aplauso vacío con fe en ti. Pero en el fondo no te animan, llevan la cuenta, esperan, observan, desean que tu ascenso confirme sus miedos y que tu caída les dé la razón. No hace falta ser paranoico, pero sí estar despierto. La verdad es que a la mayoría no le gusta que cambies. Tu crecimiento les recuerda lo que han decidido no enfrentar. Tu disciplina perturba su comodidad. Tu ambición amenaza la versión de sí mismos con la que se han conformado. Así que sonríen, asienten, dicen, ¡qué bien! Pero lo que realmente piensan es, a ver cuánto dura esto. Y cuando tropieces por primera vez, ya están ahí, susurrando. Lo sabía. No se trata de volverte cínico, sino de proteger tu camino. No con rabia, no con desconfianza, sino con conciencia. El estoico no pierde energía en distinguir quién es auténtico y quién no. No persigue validación ni expone su alma por aplausos. Simplemente actúa.
Observa. Protege su energía como si fuera una puerta. Ningún extraño entra sin ser probado. Porque cuando dejas que todas las voces entren en tu mente, les das el poder de moldear cómo te ves a ti mismo. Si no tienes cuidado, sus dudas se convierten en tu titubeo. Sus límites se vuelven tu techo. ¿Lo has sentido, verdad? Esa manera en que algunos cambian cuando hablas de tus planes. Su silencio grita más que las palabras. Sus ojos se apagan, no porque no te escuchen, sino porque no quieren hacerlo. No quieren que abandones el círculo. No quieren verte lograr lo que ellos no pudieron. Pero el estoico no deja que esa tensión lo desvíe. No intenta convencer a los demás para que lo acompañen. Camina, solo si es necesario. No porque prefiera la soledad, sino porque valora la paz por encima del permiso. El momento en que entiendes que no todos los que aplauden están de tu lado es el momento en que dejas de actuar para ellos. Dejas de repartir pedazos de tu progreso a quienes lo tratan como cotilleo. Dejas de buscar consuelo en elogios vacíos y empiezas a construir una fortaleza, no para aislarte del mundo, sino para proteger lo que importa dentro. Porque cuando tu enfoque es nítido y tu propósito claro, el ruido pierde su poder. Ya no te desvías por reacciones tibias o cumplidos con doble intención. Simplemente sigues adelante. Así se vence en silencio, no desenmascarando a los que dudan, sino superándolos. No enfrentando la envidia, sino dejándola sin alimento. Los que quieren verte caer no son tus enemigos, son recordatorios. Te muestran dónde se desperdicia la energía, dónde se extravía la búsqueda de aprobación, dónde tu fuego se filtra sin motivo. El estoico no lucha contra sombras, solo deja de alimentarlas. Mantiene la mirada al frente, deja que los resultados hablen. Y para cuando se dan cuenta de lo que has construido, ya es demasiado tarde para detenerlo. Así que presta atención, no a lo que dicen, sino a lo que callan. No a cómo sonríen, sino a cómo actúan cuando ganas, cuando tropiezas o cuando desapareces para trabajar. Que su silencio sea tu señal, que tu silencio sea tu escudo. Y cuando llegue el momento, que tus resultados sean la tormenta que no vieron venir. Porque tu paz no es para que la entiendan, es para que la protejas. 4. No tienes que justificar cada paso que das. No le debes al mundo un relato detallado de tu progreso. Que estés cambiando no significa que debas narrarlo. Algunos caminos se fortalecen en el silencio, no porque sean secretos, sino porque son sagrados. Cuando estás reconstruyéndote, ya sea tu cuerpo, tu mentalidad, tu negocio o tu paz, cada explicación es un riesgo. No un riesgo de rechazo, sino de interrupción. Cada vez que explicas tu porqué, invitas una voz que quizá no merece ser escuchada. Y cuando muchas voces hablan, la tuya puede perderse. Vivimos en un mundo obsesionado con las actualizaciones. Cada paso debe publicarse. Cada plan debe compartirse. Si comes sano, enséñalo. Si trabajas hasta tarde, documéntalo. Si madrugas, demuéstralo. Pero esa mentalidad no construye disciplina, construye dependencia. Dependencia de ser visto. Dependencia de ser validado, dependencia de gustar. Y cuando eso se cuela, tu fuego ya no arde para ti, arde para los aplausos. Esto significa que, cuando la gente deje de aplaudir, tú empezarás a frenar. Pero la verdadera transformación no necesita un escenario, no necesita opiniones, no necesita permiso. Solo necesita constancia, día tras día, tras el telón. Porque la verdad es que no todos merecen saber hasta dónde has llegado, especialmente si nunca les importó desde dónde empezaste. Y la verdad más profunda es que la mayoría no observa para comprender, observa para comparar, para medir, para proyectar su propio miedo al cambio sobre tu valentía al empezar. Los estoicos lo entendieron mucho antes de que existieran las redes sociales. Vivían bajo una sola ley: domínate a ti primero, habla con propósito, muévete con intención. No gastes aliento en quienes preguntan por curiosidad, no por interés. Ese es el poder de la quietud. Esa es la fuerza de la contención. No tienes que explicar por qué madrugas, por qué pasas más tiempo solo, por qué eliminas el ruido, por qué dices no más a menudo o por qué te alejas más rápido. Lo haces porque tu paz es más fuerte que sus opiniones, porque tu claridad vale más que su aprobación. Y si sientes la tentación de explicarte, pregúntate: ¿esto es para conectar o para controlar? ¿Estoy compartiendo para construir
algo o para defender algo de lo que aún no estoy seguro? La mayoría de las veces el impulso de explicar viene de la inseguridad. No intentas contarles a ellos, intentas convencerte a ti. Pero, ¿y si dejaras de hablar y siguieras construyendo? ¿Y si dejaras que se preguntaran? ¿Y si dejaras que tus resultados entren en la sala antes que tus palabras? Cuando tus acciones son lo bastante contundentes, el silencio se convierte en tu lenguaje. Esa es la mentalidad de un hombre disciplinado. No anuncia la escalada, aparece en la cima. No habla por presión, habla con precisión. Y cuando habla, la sala se transforma. Porque la gente siente la diferencia entre alguien que habla de cambio y alguien que se ha convertido en él. Así que si estás en medio de algo difícil, algo nuevo, algo importante, no lo desperdicies explicándolo. No diluyas el poder de tu proceso solo para que otros se sientan cómodos con tu crecimiento. No todos necesitan acceso a tu informe de progreso. Guárdalo bajo llave, hazlo sagrado, hazlo tuyo. Y cuando esté listo, cuando tú estés listo, deja que los resultados digan todo lo que nunca tuviste que decir. Porque el silencio no es esconderse, es honrar. Es poseer tu evolución sin pedirle al mundo que aplauda mientras aún se está formando. Que esperen, que miren, pero que no interrumpan. 5. Ser discreto hace que te respeten más. El silencio tiene un peso que el ruido no puede igualar. Cuando dejé de explicar cada paso que daba, noté un cambio. No solo en cómo me hablaba la gente, sino en cómo me miraba. Las preguntas dejaron de ser casuales. El tono se volvió más cuidadoso. Las suposiciones se desvanecieron. Cuando no pueden leerte, no les queda más remedio que observarte. Y cuanto más miran sin respuestas, más empiezan a tomarte en serio. Esa es la fuerza oculta de ser discreto. Genera un respeto que hablar demasiado rara vez consigue. Vivimos en una época en la que compartir de más se disfraza de transparencia. Cada pensamiento se publica, cada plan se anuncia, cada logro se empaqueta para llamar la atención. Pero cuanto más revelas, más invitas al juicio, al ruido y a la comparación. Cuanto más hablas, más sienten que tienen derecho a opinar. Crees que estás siendo abierto, pero lo que realmente haces es ceder ventaja, detalle a detalle. Y en el momento en que piensan que te tienen calado, ya has perdido algo que no notaste, su respeto. Cuando pasé de hablar sobre lo que construía a construirlo en silencio, las distracciones se desvanecieron. Los consejos de quienes no entendían se apagaron. La presión por demostrar se ralentizó. Lo que creció en su lugar no fue aislamiento, fue claridad. Un espacio limpio para pensar, moverme y actuar sin interferencias. Y mientras ese espacio crecía, ocurrió algo inesperado. Aquellos que antes dudaban empezaron a acercarse, no porque me hubiera explicado, sino porque no lo hice. La ausencia de detalles se convirtió en presencia de autoridad. Los estoicos sabían la diferencia entre ser visto y ser observado. Lo primero busca validación, lo segundo no pide nada, y sin embargo impone más. Cuando guardas tus cartas, nadie puede jugar en tu contra. Cuando dejas de narrar tu crecimiento, tus movimientos adquieren misterio, y el misterio es magnético. Crea presencia sin ruido, intriga sin esfuerzo y poder sin explicaciones. No necesitas ser ostentoso para que te sientan. Solo necesitas dejar de dar el plano y empezar a mostrar resultados. Sabrás que el cambio ha comenzado cuando los que antes te interrumpían empiecen a esperar a que hagas. Cuando dejen de tratarte como alguien que necesita guía y empiecen a verte como alguien que ya sabe. Pero ese cambio solo llega cuando dejas de intentar ganar respeto y empiezas a cultivarlo. Con contención, enfoque y ejecución silenciosa, no reaccionando a cada duda, sino superándola. Ser discreto no es esconderse, es afilarse. Es el espacio donde eliminas el ruido para que la precisión tome forma, donde tu mentalidad se fortalece sin interrupciones, donde tus acciones se vuelven tan consistentes que ya no necesitan anuncios, se convierten en su propio idioma. Cuando la gente ve menos, imagina más, y cuando no pueden descifrarte, empiezan a respetar lo que no pueden controlar. Si estás en un momento de construir, reconstruir o ascender, no lo desperdicies anunciándolo. Deja que se pregunten dónde has ido, que cuestionen qué estás tramando, que esperen actualizaciones que nunca llegan, porque el silencio que guardas hoy se convertirá en el impacto de mañana. Y cuando reaparezcas, no necesitarás explicar nada. Tus resultados hablarán lo bastante alto como para recordarles que algunas tormentas no hacen ruido hasta que llegan. 6. Hablar demasiado mata tu enfoque.
Hay un coste silencioso en explicar siempre lo que vas a hacer, uno que la mayoría no ve hasta que ya los ha agotado. Cada vez que proclamas tus metas en voz alta, especialmente a oídos equivocados, liberas una parte de tu impulso. Lo que empieza como confianza pronto se convierte en actuación, y la actuación exige un público. Antes de que te des cuenta, estás persiguiendo aplausos en lugar de progreso, narrando tu ambición en vez de vivirla. La mente que debería estar centrada se distrae, y el enfoque que necesitabas para ejecutar se dispersa en conversaciones que nunca merecieron tu claridad. Conocí a Raúl, un joven de Zaragoza que decidió prepararse para su primera maratón. Lo contó a todos, publicaba cada día en redes sociales, compartía cada entrenamiento, cada comida, cada tropiezo. Al principio la gente lo animaba, luego llegaron los consejos, las opiniones, las críticas. De repente, cada carrera se sentía como una prueba, cada día de descanso como un fracaso. Raúl no abandonó porque no pudiera, sino porque hablar de ello se volvió más importante que la razón por la que empezó. Y cuando se dio cuenta, la meta ya se había transformado en algo agotador. Esa es la trampa. Hablas para mantenerte accountable, pero lo que haces es abrir la puerta al juicio, la distracción y una presión que no necesitabas. Los estoicos lo entendían profundamente. Cuanto menos sepan de tu rumbo, menos voces podrán desviarlo. Hay poder en la privacidad, no para ocultar tu ambición, sino para protegerla, porque las primeras etapas de la disciplina son frágiles. Y si pasas más tiempo describiendo el fuego que alimentándolo, se apaga. Hablar despierta el ego. Hacer despierta el espíritu. Uno necesita ser visto. El otro solo necesita hacerse. Cuando hablas demasiado de tu futuro, cobras mentalmente resultados que aún no has ganado. Sientes una satisfacción solo por decirlo, aunque nada haya cambiado. Y en esa ilusión pierdes el hambre, pierdes la chispa. Te conformas con el reconocimiento en lugar de obsesionarte con la maestría. El verdadero enfoque es silencioso. No presume, no se anuncia. Se afila en el silencio y luego corta como una cuchilla a través del ruido. Esa es la forma de una mente disciplinada. El hombre que habla demasiado filtra su impulso. El que trabaja en silencio lo afila. Si necesitas explicar a dónde vas, quizá no lo tienes tan claro como crees. O peor, quizá has empezado a construirlo, para otros en lugar de para ti. Cuando dejas de hablar, pasan dos cosas. La claridad crece y las distracciones mueren. Te das cuenta de cuánto de tu energía se gastaba en actualizaciones, opiniones y en intentar ser comprendido. Y ves lo poderoso que es ser tu propio testigo. No necesitas validación para empezar. Necesitas visión. No necesitas likes para seguir. Necesitas disciplina. Y no necesitas demostrar que vas en serio. Solo necesitas mantenerte serio el tiempo suficiente para que los resultados hablen. Así que, si sientes la tentación de publicar tu plan, contar a todos tu próximo paso o justificar tu esfuerzo, no lo hagas. Consérvalo. Déjalo crecer. Déjalo arder en segundo plano mientras te vuelves más afilado, más silencioso, más peligroso. Porque las metas más poderosas son las que pillan al mundo desprevenido, las que llegan sin aviso, las que no se explican, solo se ejecutan. En un mundo lleno de ruido, sé el que se mueve en silencio, no porque temas ser visto, sino porque por fin has recordado para quién lo haces. 7. Trabaja en silencio. Sorpréndelos después. Hay un tipo de poder que no necesita presentación, no lleva un cartel, no pide ser reconocido, simplemente se construye en silencio, con paciencia, hasta que un día se mueve, y cuando lo hace, acalla todas las dudas en la sala. Eso ocurre cuando dejas de hablar y empiezas a trabajar, cuando dejas de mirar alrededor y por fin miras dentro de ti. No necesitas contarle al mundo que estás tramando. Necesitas demostrarte a ti mismo de que eres capaz cuando nadie te observa. El ruido que resistes se convierte en la ventaja que afilas. Cuando te desprendes de la necesidad de ser visto, descubres la fuerza de estar presente, completamente, implacablemente presente, sin deslizar el dedo por la pantalla, sin anunciar, sin explicar, solo haciendo. Y cuando vives en ese espacio el tiempo suficiente, tus resultados dejan de parecer suerte y empiezan a parecer inevitables. No tuviste suerte. Te disciplinaste. Fuiste constante. Te quedaste cuando otros abandonaron. Guardaste silencio cuando otros suplicaban ser notados. Eso es lo que hace que el impacto sea real. Eso es lo que hace que la sorpresa golpee.
Porque el éxito que no se anuncia se vuelve inquebrantable. No persigues atención, no intentas impresionar, no te mueves para probar nada. Te mueves porque por fin has recordado que la única persona a la que le debes esto eres tú. Cuando el proceso se vuelve interno, los resultados se vuelven innegables. Ya no te alimenta el aplauso, te alimenta la coherencia. Ese es el cambio que la mayoría nunca logra. En un mundo obsesionado con plazos, seguidores y actualizaciones diarias, alejarte del foco parece un retroceso. Pero el estoico lo ve de otra manera. Para él, el silencio no es ausencia, es preparación, es presencia sin actuación, es la quietud interior que permite que la claridad crezca y la resiliencia se fortalezca. No anuncias la tormenta, te conviertes en ella. Y para cuando se dan cuenta de lo que viene, ya es demasiado tarde para detenerla. En algún lugar, ahora mismo, hay alguien trabajando en la penumbra, sin publicaciones, sin elogios, sin aplausos, solo sudor, repetición y una promesa que se hizo a sí mismo y que se niega a romper. Desaparecerá por un tiempo. Hablarán de él, lo malinterpretarán, dudarán de él, y entonces un día volverá a entrar en la sala. Diferente, inquebrantable, intocable. Ese momento no necesitará explicaciones. No necesitará validación porque su trabajo hablará lo bastante alto como para silenciar a todos los que lo olvidaron. Y eso es lo que lo hace poderoso. No solo que sorprenda a los demás, sino que te transforma a ti. El éxito silencioso te obliga a enfrentarte a quién eres realmente, sin público, sin opiniones. Solo tú, tu estándar y el espejo. Y si puedes mantenerte firme en eso, si puedes seguir presentándote cuando nadie lo nota, te volverás peligroso de una manera que pocos alcanzan. No porque seas más ruidoso, sino porque eres más puro, más afilado, más hambriento, más completo. Así que si te preguntas si es momento de publicar tu próximo paso, de explicar tu cambio, de hacerles saber que vas a volver más fuerte, no lo hagas. Quédate en silencio. Mantente frío. Deja que el trabajo se acumule hasta que tu silencio sea demasiado ruidoso para ignorarlo. La presencia más poderosa es la que nadie vio venir. No porque te escondieras, sino porque elegiste el camino largo, en lugar del ruidoso. Y cuando por fin te alces, no tendrás que decir una palabra. Lo sentirán, lo verán y sabrán. Nunca estuvieron preparados. El silencio ya no es solo una reacción, es una estrategia. En un mundo que premia el ruido, elegir construir en silencio, moverte con intención y proteger tu energía se ha convertido en una fuerza rara. Cada verdad que hemos recorrido, proteger tu visión, dominar tus emociones, trabajar sin validación, no es solo teoría, es disciplina. Es una decisión diaria de reclamar tu enfoque y redirigir tu fuego hacia lo que realmente importa. No necesitas explicar tu proceso, no le debes a nadie tus pasos. Lo que te debes a ti mismo es constancia, claridad y el coraje de crecer incluso cuando nadie aplaude. Porque cuando dejas de perseguir atención, encuentras poder en la quietud. Y cuando dejas de hablar, por fin, escuchas la voz que más importa, la tuya. El camino estoico no es ruidoso, no busca permiso, busca maestría. Y ese camino se construye en la oscuridad donde las distracciones se desvanecen y la fuerza interior se afila. Así que hoy, empieza, de nuevo. Entrena tu mente para actuar sin necesitar un público. Practica hablar menos y hacer más. Protege tus metas como una llama en el viento y déjalas arder más fuerte en el silencio. Si este mensaje despierta algo en ti, comparte tu historia en los comentarios. Haz saber a otros que no están solos en este viaje. Y recuerda, el verdadero poder no se anuncia, se mueve en silencio y luego deja la sala transformada. Entrena en silencio. Deja que tu éxito hable más alto que nunca.